Muy buenos días. Nuevamente, como siempre lo he dicho, es un gozo, es una bienaventuranza estar aquí reunidos nuevamente. A nuestros hermanos que están aquí en este lugar de oración, bienvenidos. A nuestros hermanos que están reunidos por mí también sean bienvenidos todos. Y a nuestros hermanos que nos verán más adelante en las redes sociales, el Señor les bendiga. Y deseamos que cada mensaje que compartimos de la palabra de Dios sea para edificación, como lo es para nosotros, que también lo sea para ustedes. Así que bienvenidos. El mensaje que voy a compartir el día de hoy, hermanos, o el tema del cual les hablaré en esta mañana, es un tema primordial, es un tema importante y tan relevante como toda la palabra de Dios, toda la palabra que encontramos revelada en las Escrituras en general, y hace parte de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, de la vida cristiana, hermanos. De modo que es para todos nosotros y para todas las personas en general también. Es decir, es para creyentes y también para no creyentes. Es para quienes han creído y también para quienes aún no se deciden a creer. Y antes de continuar, quisiera orar para poner este sermón, esta predicación en manos del Señor. Amado Señor, te alabamos y te adoramos en esta mañana y te agradecemos por el privilegio que nos das de estar aquí reunidos, Señor, como tu iglesia, para alabarte, para adorarte y también para escuchar tu palabra, para escuchar el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Llévate la gloria y la honra en esta mañana, Señor, y ayúdame para ser un instrumento útil hoy en tus manos, Señor. Que tu palabra salga con el poder de tu Santo Espíritu y nos dé convicción de tu verdad a cada uno de nosotros y a cada una de las personas quienes escuchen este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, el mensaje de la palabra de Dios del día de hoy, hermanos, lo he tomado de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 5, verso 1 y 2. Si alguno de mis hermanos o de los presentes quiere leer el pasaje, adelante. Repito, Romanos capítulo 5 del verso 1 al 2. Romanos capítulo 5 del verso Romanos capítulo 5 del verso 1 al 2. Quienes puedan, por favor, pongámonos de pie para dar honra a la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, como está escrito: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Ya podemos sentarnos. Como bien ya hemos orado por el mensaje, pues vamos a pasar a proseguir con el desarrollo. Voy a tratar de explicar de una manera clara, de una manera fácil y sencilla este pasaje, hermanos, y para ello pues voy a dar 4 puntos. Y el primero de ellos es una pregunta que nos va a definir el título del sermón, que es justificados.
para quien lo tengamos en cuenta. El título del sermón es Justificados. Ahora, como primer punto, ¿qué es la justificación? ¿Sí? Porque a veces escuchamos esa palabra, o a veces escuchamos algunas palabras en la palabra de Dios que de pronto no sabemos el concepto bien a profundidad, y si no sabemos el concepto, pues se nos va a dificultar la interpretación de la misma palabra de Dios, ¿no? Entonces es importante tener bien claro los conceptos de lo que encontramos en la palabra de Dios. Como bien decía al principio, hermanos, esta es una doctrina fundamental, primordial de la fe cristiana, y hace referencia, la palabra justificación, hace referencia al proceso mediante el cual Dios declara a una persona justa, es decir, sin pecado, incluso cuando dicha persona no es moralmente ni éticamente perfecta, Dios la declara justa. Dicho de otra manera, la justificación es cuando Dios declara a una persona libre de pecado, que ya no se le inculpa por el pecado que haya cometido. Ese es el concepto que tenemos en la palabra de Dios, en el diccionario bíblico, el concepto de lo que es la palabra justificación. En Romanos capítulo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Para ninguno de nosotros es un secreto, de pronto para quienes no conocen el Evangelio, sí, que el pecado nos separa de Dios, que el pecado crea una barrera de separación entre Dios y el hombre, ¿sí? Y eso lo vemos desde el libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, y por ese pecado ellos tenían una comunión perfecta con Dios, pero por el pecado que cometieron, es decir, la desobediencia que cometieron, fueron expulsados del Edén, y esa comunión perfecta que tenía el hombre con Dios se terminó, se acabó. Por lo tanto, el pecado nos separa de Dios. Como está escrito: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Romanos 3:23. ¿Y quién de nosotros no hemos pecado, hermanos? Que levante la mano el que no tenga pecado, le dijo nuestro Señor Jesucristo a los fariseos, ¿no? Que querían apedrear a aquella mujer que encontraron adulterando, ¿no? Levante la mano, que tire la primera piedra, el que no tenga pecado, ¿no? En este caso, levante la mano, que levantemos la mano alguno de nosotros que no hayamos pecado. La Biblia dice que el que dice que no ha pecado es mentiroso, ¿no? Porque todos en algún momento de nuestra vida hemos ofendido a Dios, hemos fallado, ¿no? Por eso dice Romanos capítulo 5, verso 1, que justificados, cuando somos justificados, tenemos paz para con Dios. Es decir, no es la paz que da el mundo, no es esa falsa paz que hablan los gobiernos con los grupos subversivos, ni es esa falsa paz que dan los analgésicos o que dan los medicamentos, o esa falsa paz que da el alcohol, ¿no? Esa tranquilidad, ese momento de euforia que se recibe cuando la persona está consumiendo alcohol, ¿no? Esa es una falsa paz.
Tampoco es esa paz que nos dábamos en la iglesia, quienes fuimos católicos, ¿no? Cuando el cura decía, mi paso os dejo, mi paso os doy, ¿sí? Que repetía las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuando dice, mi paso os dejo, mi paso os doy. Y yo no la doy como la da el mundo. No es darnos la mano unos a otros. La verdadera paz de la que habla nuestro Señor Jesucristo, de la que habla la palabra de Dios en este pasaje, es la reconciliación con Dios. Es la reconciliación, porque éramos enemigos de Dios. El pecado nos había separado de Dios. El pecado nos separa de Dios. Pero cuando nos arrepentimos sinceramente y vamos a Dios con un corazón arrepentido, pedimos perdón, recibimos esa paz, esa reconciliación con Dios. Amén. Bueno, eso como primer punto. Segundo punto, la justificación es un don. Cuando hablamos de don, cuando la palabra de Dios habla de don, es lo mismo que una dádiva. Un don es una dádiva, es un regalo, es algo que no nos cuesta absolutamente nada. Es algo por lo que no tenemos que pagar ninguna suma de dinero, ni alta, ni mucha, ni poca, ninguna suma de dinero. Eso es lo que llama la Biblia un don, es un regalo que Dios nos da totalmente gratis. Ahora, es inmerecido también, porque lo que Dios nos da, ¿hemos hecho algún mérito para recibirlo? Ninguno. No hemos hecho ningún mérito para recibir las dádivas y los favores de Dios. Es por gracia. Romanos capítulo 5, verso 16, dice que, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El don, el regalo, vino ¿por qué? Por causa de nosotros. ¿Porque éramos buenos? No. Por las transgresiones. La palabra transgresión es violar la ley de Dios. Violar la ley de Dios es infringir la ley, es pecar, como lo escribe el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 3, verso 4, donde está escrito que infringe la ley de Dios, comete pecado. Entonces, el apóstol Pablo viene, escribe aquí en el verso 16 del capítulo 5, que el don vino a causa de las muchas transgresiones, porque realmente no fueron pocas las veces que ofendimos a Dios, las veces que fuimos desobedientes, y por esas muchas transgresiones fue que vino el don para justificación, es decir, para justificarnos. Escribe también el apóstol Pablo en Romanos 3:24, dice, siendo justificados gratuitamente. Y eso sí me gustaría que lo resaltáramos, porque esto confirma que el don, que la justificación es un don, así como lo es la salvación, ¿no? Por gracia sois salvos, y gracia es algo, es el favor inmerecido de Dios, ¿no? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Son dos pasajes que nos confirman que la justificación es un don, no es algo que nosotros podamos ganarnos o que nosotros podamos hacer por mérito propio, ¿no? Sino que es algo que Dios nos regala, que Dios nos da, y que nos lo da gratuitamente, ¿no? Sin costarnos absolutamente nada. Tercer punto, la justificación no es por obras.
la justificación, repito, no es por obras. Romanos capítulo 3, verso 19, es el mismo apóstol Pablo quien desarrolla, tanto en Romanos como en Gálatas, en el libro de los Hechos también encontramos un pasaje que hace referencia al mismo tema, y es el mismo apóstol Pablo quien por inspiración divina desarrolla este tema de la justificación. Y la verdad es un tema bastante amplio, pero pues lo resumí lo más posible para que lo podamos entender, pero podemos profundizarlo aún más en nuestro estudio personal. Romanos capítulo 3, verso del 19 al 21 está escrito: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Recordemos que nosotros como Iglesia de Cristo ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos capítulo 6, verso 14 lo confirma también. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Amén. Está bastante claro, ¿no? Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. No nos podemos justificar por las obras de la ley. No podemos justificarnos delante de Dios por las obras de la ley. Gálatas capítulo 3, verso 11 lo ratifica también, donde dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Por la ley, es decir, por las obras de la ley, por el cumplimiento de la ley, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Amén. En la Biblia encontramos varios ejemplos de personas que han querido justificarse por sí mismas, o que han querido justificarse por las obras de la ley. Y hay un pasaje que es bastante conocido en Lucas capítulo 18, del verso 9 en adelante, que nos relata la parábola del fariseo y del publicano. Yo creo que ustedes se acuerdan, ¿no? Sin embargo, pues vamos a recordarlo. Lucas capítulo 18, del verso 9 en adelante. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos, es decir, se querían justificar por sí mismos y por las cosas que hacían, y menospreciaban a los otros, también dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Verso 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. O sea, no oraba como nos enseña nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que mas tú cuando ores, entra a tu puerta, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los cielos, ¿no? El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y el verso 14 termina diciendo: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí vemos un claro ejemplo de cómo este fariseo se ufanaba, ¿no? Se enorgullecía porque no era como el otro, y se ufanaba y porque ayunaba y porque daba diezmos de todo lo que ganaba, ¿no? Y creía que con eso
se justificaba delante de Dios, pero nuestro Señor Jesucristo a través de esta parábola nos da una enseñanza bastante clara, ¿no? Que no podemos justificarnos por sí mismos ni por las cosas que hacemos, ¿no? Romanos capítulo 9, tenemos otro ejemplo. Y es el ejemplo del pueblo de Israel, hermanos. Romanos capítulo 9, del verso 30 al 32. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Dice el verso 32, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no la alcanzó? Y da la respuesta, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Aquí tenemos dos ejemplos bastante claros, ¿no? Tanto el publicano como el pueblo de Israel, que querían justificarse por sí mismos, querían justificarse por las obras de la ley. Al igual que el pueblo de Israel, hermanos, y al igual que aquel publicano, al igual que el pueblo de Israel iba tras su propia justicia, o pretendió alcanzar la justificación por obras, asimismo pretendió hacerlo aquel fariseo, ¿no? Jactándose y ufanándose de lo que hacía y de lo que daba, ¿no? Y quiso ser justificado por las cosas que hacía, por los diezmos que daba y por que ayunaba 3 veces al día. Estos dos ejemplos, hermanos, son un reflejo, son un espejo bastante claro de la mayoría de la humanidad actual, hermanos, que pretenden justificarse por las obras. Incluso hay pastores que enseñan en sus congregaciones que ayunando, diezmando, dando primicias, pactos, siembras, etcétera, serán justificados de sus malas obras delante de Dios. Y realmente es un engaño, hermanos, porque la palabra de Dios, como bien lo hemos leído, nos habla algo totalmente diferente, ¿no? ¿Y qué pasa cuando lo que el hombre habla no concuerda con lo que Dios dice? Simplemente que es un mentiroso, ¿no? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la palabra de Dios, ¿no? Cuarto punto. Podría decirse que el más importante de todos, ¿no? Sin menospreciar los demás, ¿no? ¿Cómo somos justificados? Porque ya hemos hablado de que no es por obras, que es un don, sabemos lo que es la justificación, y si no es por obras, entonces, ¿cómo somos justificados? La palabra de Dios nos lo muestra en el mismo texto que he usado como texto base, ¿no? Lo que pasa es que a veces de pronto no desmenuzamos bien la palabra de Dios, no nos detenemos un poquito a analizar lo que dice, ¿no? Porque si vamos, por ejemplo, al texto de Efesios 8, 2, del 8 al 9, donde dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Entonces hay quienes dicen que la fe es un don de Dios, ¿sí? Que la salvación que la fe es un don que Dios nos da, lo cual contradice la palabra de Dios, porque la fe es algo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Es el único requisito que Dios demanda para nosotros recibir la salvación, recibir el perdón, para nosotros ser justificados. Lo mismo pasa en este pasaje. Dice, justificados, pues por la fe. La fe es el medio que Dios nos da
para ser justificados. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de la fe y de nuestro Señor Jesucristo que recibimos el perdón, ¿no? Que somos librados, que somos hechos justificados, es decir, libres de culpa. Cuando depositamos fe en nuestro Señor Jesucristo, cuando nos arrepentimos, pedimos perdón, ¿sí? Aceptamos el sacrificio de Cristo como nuestro propio, ¿cierto? Aceptamos a Cristo como único y suficiente Salvador, y cuando hay un arrepentimiento sincero de parte nuestra, somos justificados, somos libres de la culpa, ¿no? De esa culpa, de ese castigo, de esa culpa por el pecado, ¿no? Gálatas capítulo 2, verso 16. El mismo apóstol Pablo escribe también al respecto. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Esto nos ratifica el punto anterior también una vez más, ¿no? Que no es por obras. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Amén. Tenemos dos pasajes que nos ratifican y que nos aclaran, ¿no? Que la justificación es por medio de la fe. Es el requisito indispensable que Dios demanda a cada ser humano para ser justificado, para ser declarado justo, para ser declarado libre de culpa. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, Dios, a través del profeta Isaías, ya había profetizado que seríamos justificados, que por su conocimiento justificaría mi siervo a muchos. Está escrito en Isaías 53, verso 11, ¿no? Dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Amén. Es decir, llevaría los pecados de cada uno de nosotros en la cruz. Como bien escribe también el apóstol Pedro, ¿no? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, porque Cristo es justo. Cristo es Dios, y como hombre en su humanidad fue tentado absolutamente en todo, pero no pecó, dándonos así, dejándonos como ejemplo su enseñanza, su testimonio de vida, para que nosotros nos demos cuenta de que sí se puede, de que sí podemos ser justos, que sí podemos alejarnos, apartarnos del pecado, hermanos. De manera que este es un tema muy importante que no debiéramos desconocerlo, que tampoco debiéramos dejarlo de un lado, sino que debiéramos tenerlo muy en cuenta, porque es una doctrina fundamental, es una doctrina sumamente fundamental de la palabra de Dios, hermanos, y que sin este conocimiento de la palabra de Dios, pues fácilmente podemos desviarnos del camino.
Si hiciéramos el ejercicio de preguntarle a más de una persona si son justificados, si se sienten justificados delante de Dios, nos van a decir que sí, que son justos, que son buenos, que no roban, que no matan, por lo tanto se merecen el cielo. Tienen entrada libre para el cielo. Pero la palabra de Dios nos muestra algo totalmente diferente, hermanos. Y esto es algo importante, esto es algo que debemos tener en cuenta. Porque si nuestra fe no está puesta en nuestro Señor Jesucristo, si no lo hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador, hermanos, difícilmente vamos a ser justificados. Ahora, si pretendemos justificarnos por hacer esto, por hacer aquello, por hacer lo otro, ¿sí? Tampoco podremos. La Iglesia Católica pretende enseñarle a sus fieles que van a ser justificados por hacer novenas, rosarios, misas, por irse de rodillas por una loma arriba, etc. Eso es un engaño, hermanos. Y la Iglesia cristiana, algunos, no estoy generalizando, están enseñando, están mal enseñando que por diezmar, que por ayunar, que por hacer esto o lo otro, se van a justificar delante de Dios. Y eso también es un engaño, hermanos. Porque a la luz de la palabra de Dios, lo que acabamos de leer, constatar, verificar, no concuerda con esas enseñanzas, hermanos. Así que es importante que las tengamos en cuenta. Es importante que las conozcamos y que también las meditemos, hermanos. El apóstol Pablo dice, escribe en Gálatas 2, verso 21, dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si la justicia, la justificación fuese por las obras de la ley, dicho de otra manera, ¿hubiera sido necesario que Cristo diera su vida en la cruz? Si yo me pudiera justificar delante de Dios por diezmar, por pactar, por ayunar, por hacer aquello, esto y lo otro, ¿hubiera sido necesario que Cristo diera su vida en la cruz, hermanos? No. Porque no hay manera de que nos justifiquemos delante de Dios por las obras de la ley. No la hay. Si alguien pretende hacerlo, eso es como el que comete un suicidio, hermanos. Pretender hacer lo que no puede hacer. Es ir en contra de la palabra de Dios, es ir en contra de lo establecido por Dios mismo, hermanos. De Cristo os desligáis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Quienes se pretenden justificarse por las obras de la ley, de la gracia habéis caído, escribe el apóstol Pablo también en Gálatas capítulo 5, verso 4. Es un tema bastante interesante, bastante importante, hermanos, que debemos tener en cuenta, porque es por la fe que somos justificados, que somos librados. Es por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por la fe en su sacrificio, que somos perdonados, que somos hechos libres de esa culpa, de ese castigo que merecíamos cada uno de nosotros por nuestras muchas transgresiones, como bien leíamos en los escritos del apóstol Pablo, ¿no? Por nuestros muchos pecados, por nuestras muchas iniquidades. Y hoy precisamente, amados hermanos, tenemos celebración de Santa Cena. Recordando que la Santa Cena es un rito instituido por mismo nuestro Señor Jesucristo, donde damos testimonio público de que tenemos comunión tanto con Dios como con nuestros hermanos. Y esa comunión es a través
de nuestro Señor Jesucristo. Y solo es posible cuando hemos sido justificados, cuando hemos sido perdonados, cuando hemos depositado fe en nuestro Señor Jesucristo. Una fe real, una fe auténtica, una fe verdadera. Y eso se evidencia, hermanos, la fe auténtica y la fe verdadera se evidencia. ¿Y cómo se evidencia? En nuestras vidas. Porque cuando la fe es verdadera, la fe es auténtica, se nota, se ve el cambio, se ve lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Se ve esa transformación, ese cambio de pensamiento, ese cambio de prioridades. Porque ya nuestras prioridades que teníamos anteriormente ya pasan a otro plano. Nuestra prioridad es Dios. Nuestra prioridad es la palabra. Nuestra prioridad es agradar a Dios, hermanos. Por eso no podemos engañar a Dios, porque la fe se transmite en acciones. Se transmite en actitudes que dejamos atrás, en una vida transformada, en una vida totalmente hecha nueva, hermanos. Los elementos que usamos en la Santa Cena son los mismos elementos usados por nuestro Señor Jesucristo en la última cena: el vino y el pan. Y es algo que hacemos simbólico, no es literal, es algo simbólico. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó a través de Moisés al pueblo que se sacrificara un cordero sin mancha, de cierta edad, y que debían con él celebrar la Pascua. Pero nosotros, eso era para el pueblo de Israel. Nosotros como iglesia ya no tenemos necesidad de sacrificar un cordero. ¿Por qué? Vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Primera de Corintios capítulo 5, verso 7 y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es nuestra Pascua, hermanos. Cristo es el Cordero Pascual que fue sacrificado por todos nosotros. Y termina el verso 8 diciendo: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. Cuando Juan el Bautista vio que nuestro Señor Jesucristo se acercaba, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, quita el pecado del mundo. Pero para que ese pecado sea quitado, es necesario primero reconocer nuestra condición de que hemos pecado y de que hemos ofendido a Dios. Y segundo, confesarlo, pedir perdón y apartarnos de dicha práctica, hermanos. Primera de Juan capítulo 1, verso 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y cuando dice Él, se refiere a Cristo. No se refiere a un hombre mortal. No se refiere a un cura que se creen con la autoridad para perdonar los pecados de los hombres.
El único que perdona pecados es Cristo, hermanos. Amén. Amén. Así que la invitación que Dios nos hace hoy, que Cristo nos hace hoy a su mesa, hermanos, es una invitación para toda su iglesia, para todo aquel que le ha creído a Dios. Y con esa convicción, hermanos, y teniendo en cuenta también las recomendaciones, las advertencias que tenemos en la palabra de Dios para la celebración de la Santa Cena, dice: de manera que cualquiera que comiere o bebiere este pan, bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es importante que discernir es entender, hermanos. Que entendamos el sacrificio de Cristo. No como dice el himno nacional, ¿no?, de Colombia, que la humanidad, una de las estrofas del himno nacional dice que la humanidad entera entiende las palabras del que murió en la cruz. Si realmente la humanidad entera entendiera las palabras de Cristo, el mundo sería distinto, hermanos. Colombia sería distinto. El apóstol Pablo en este pasaje nos insta a que debemos discernir, es decir, entender el sacrificio de Cristo. Que la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario nos limpia de toda maldad, de todo pecado. Pero es importante ir a la cruz, como bien cantábamos al principio, ¿no? El lugar más alto en el que pueda estar una persona no es en una presidencia, ni en un estrado, ni en una tarima cantando. El lugar más alto en el que una persona puede estar es a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Porque si estamos a los pies de Cristo, estamos a los pies del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Amén. Teniendo en cuenta estas advertencias del apóstol Pablo, hermanos, yo quiero invitarlos para que nos tomemos un minuto y nos dirijamos delante de Dios y le pidamos perdón por el pecado que haya en nosotros. Pidámosle a Dios que nos ayude, que por medio de su Santo Espíritu nos redarguya y nos muestre en qué estamos fallando. No importa cuál haya sido el pecado que hayamos cometido, hermanos, Cristo está dispuesto a perdonarnos hoy y ahora. Ya. No lo dejemos para mañana, porque quizás mañana ya no estemos. Incluso no contamos con un más tarde, contamos con un ahora, con un ya. Por eso no lo aplacemos, sino hagámoslo ya, hermanos. Pidámosle perdón a Dios y dispongámonos para la celebración de la Santa Cena. Dice la palabra de Dios que Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos,
y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Repartamos el vino y el pan, por favor. Me gustaría pedirle el favor a algunos de mis hermanos que oremos por el vino y por el pan como símbolos tanto del cuerpo como la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién quiere hacerlo? Padre del cielo, muchas gracias por la bendición de participar de la cena del Señor. Te ruego en el nombre del Señor Jesucristo que bendigas el pan y el vino, símbolos del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, entregados en la cruz del Calvario para nuestra redención. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en palabras del apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participemos del pan, hermanos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Amén. Y esa es nuestra esperanza como cristianos, hermanos. La segunda venida, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Porque así como Cristo murió en la cruz, también resucitó y también vendrá. Son promesas que tenemos en la palabra de Dios, unas que ya se cumplieron y otras que se cumplirán, porque las promesas con el Señor son en Él sí y en Él amén. Todo lo que el Señor ha prometido hasta el día de hoy lo ha cumplido, hermanos, porque Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios por la palabra que nos permitió hoy compartir, escuchar de parte de Él, y también por el privilegio de poder participar de su mesa, hermanos, porque realmente es un privilegio. Y quien quiera agradecer públicamente, adelante. Gracias, Padre Santo, por haber mostrado una justicia tan grande ante toda la humanidad, por habernos justificado gratuitamente por su divina gracia con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nos rescataste, Señor, de una vana manera de vivir, no con oro ni con perlas preciosas, como dice tu palabra, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Gracias, amado Dios, por haber mostrado todo tu amor sin hacer acepción de personas ante nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir creyendo y a seguir recordando y entendiendo la obra redentora, la vida de nuestro Señor Jesucristo puesta en nuestro lugar. Gracias, amado Señor Jesús, por haber ocupado nuestro lugar, por haber hecho la voluntad del Padre y por ayudarnos hasta el día de hoy, Señor, a hacer todo lo posible por seguir tus pisadas, por hacer tu voluntad. Gracias por una salvación tan grande, por una redención tan grande, gratuitamente para nosotros, que le costó entregar la vida de tu Hijo amado. Y gracias, amado Señor Jesús, por no tener en cuenta en esos momentos nuestras transgresiones, sino por haber hecho la voluntad del Padre y llevarnos a tu reino por tu obra redentora. Gracias, amado Dios. Llévate la gloria y la honra, Señor, por el entendimiento que nos has dado y por haber manifestado esa justicia a la humanidad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te doy gracias. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere dar gracias? Gracias, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, por esta congregación, Señor, por habernos permitido en estos momentos, Señor, compartir, Señor, por tu palabra, por sacarnos adelante, Padre de los cielos, por tus bendiciones, Señor. Permítanos, Padre Celestial, que sigamos adelante, Señor, que no desmayemos y que por muchas que sean las tribulaciones, nosotros sigamos, Padre. Gracias por respirar, por el mero hecho de habernos levantado, Señor, con vida, con salud. Bendice, Señor, esta congregación, a cada uno de los hogares de nosotros, Señor, a nuestras familias. Y gracias, en el nombre de Cristo Jesús te las doy. Amén, amén. 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 Gracias, Padre Santo, Señor, por haber muerto en la cruz por nosotros, Señor, y gracias porque no nos has dejado solos después de tu resurrección, sino sigues ahí ayudándonos, Señor, para hacer tu voluntad, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Te agradecemos, Padre Santo, porque has enviado a tu Hijo a dar su vida en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Y gracias, Señor Jesús, porque ocupaste el lugar que cada uno de nosotros merecíamos por nuestra maldad y por nuestra transgresión y por nuestros muchos pecados, Señor. Gracias porque camino a la cruz callaste, soportaste por amor el sufrimiento, el escarnio, el desprecio, la humillación, para librarnos de ese pecado, de esa maldad que había en cada uno de nosotros, para justificarnos, Señor. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Señor Jesús, y gracias te damos por el mensaje de tu palabra, Señor, que hasta el día de hoy la has cuidado para que la podamos tener a nuestro alcance y para que podamos edificarnos y para que podamos a través de tu palabra conocerte cada día más, Señor, conocer tu voluntad. Ayúdanos a tenerla en cuenta, Señor, a amarla, a vivirla, a ponerla por obra, a compartirla también, Señor, a hacerla una prioridad en nuestra vida, Señor. Llévate la gloria y la honra en esta mañana, Señor, porque es tu palabra la que predicamos, Señor, y eres tú quien nos permite, Señor, estar aquí reunidos. Eres tú quien me permites a mí, Señor, compartir el mensaje de tu palabra, Señor. Por eso te pedimos que te lleves la gloria y la honra y te alabamos y te adoramos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te pedimos que nos ayudes cada día, Señor, a hacer tu voluntad, Señor, a vivir tu palabra, a hacer de tu palabra, de la vida cristiana, Señor, algo práctico, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, dándote las gracias de antemano. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Una feliz semana.